Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Paola Druille y hoy te traigo un episodio muy especial de Historiar, en el que nos embarcaremos juntos en una de las aventuras más fascinantes y emblemáticas de la historia universal, la Odisea de Homero. Y para acompañarnos en este viaje épico, tenemos el enorme privilegio de contar con una invitada de lujo, Marta Alesso. Marta fue profesora titular de Lengua y Literatura Griega en la Universidad Nacional de La Pampa hasta el año 2018 y lleva más de 25 años dedicada con pasión a investigar y enseñar la Odisea. Su experiencia es tan vasta como su conocimiento y acaba de publicar una magnífica traducción con introducción y notas de esta obra fundamental editada por Ediciones Coligüe. Por todo esto, no podríamos haber elegido a una guía mejor para adentrarnos en las travesías de Odiseo y descubrir, de su mano experta, los secretos del mundo homérico y de la antigua Grecia. Bienvenida, Marta, es un verdadero placer tenerte con nosotros en este episodio. Gracias, Paola. Entonces, hablemos de la Odisea, una obra monumental que la tradición atribuye a Homero y que fue compuesta probablemente entre los siglos 8 y 7 a.C. La Odisea no es solo la historia del regreso de Odiseo tras la famosa guerra de Troya. Es mucho más que eso. Este poema épico nos abre una ventana vibrante hacia un mundo en transición. Un mundo que intenta reconstruirse tras el colapso de la civilización micénica alrededor del 1200 a.C., que da paso al surgimiento de lo que podríamos llamar una nueva identidad griega arcaica. En medio de ese cambio profundo, con la aparición de las poleis, el desarrollo de nuevos valores, la consolidación de una lengua común, la Odisea se alza como un puente cultural. Un puente que conecta pasado y presente, memoria y renovación. Y ahí, justamente ahí, reside su encanto. Pero en medio de esta riqueza literaria y cultural, hay una pregunta que no deja de inquietar, que flota en el aire como un enigma antiguo sin respuesta definitiva. ¿Fue Homero una persona real o es el rostro mítico de toda una tradición oral capaz de crear obras maestras como la Ilíada y la Odisea sin necesidad de escribir una sola palabra? Pero no solo esto, ¿qué nos dicen los aedos? ¿Qué nos dicen estos personajes que también están contenidos dentro de la Odisea? ¿Qué papel juegan estos aedos en el proceso de transmisión al mismo tiempo que el mundo que están cantando? Muy bien, una pregunta muy interesante para empezar. Si Homero existió y si Homero fue el autor de Ilíada y Odisea. Empecemos a mirar las dos obras como algo distinto, muy distinto. Mira, yo te invito, Paola, a que pienses Ilíada o que pienses Odisea como una película, con las cualidades, como una serie, vamos a decir mejor, claro, que vemos sí, más series que películas. Los movimientos, porque se han reproducido por computadora, el ojo, o sea, la cámara en Ilíada es absolutamente distinta a la posición que en Odisea. En Ilíada está en la mirada del narrador. El narrador va contando los acontecimientos, si está del lado de los aqueos se pone del lado del mar, si está del lado de los troyanos mirando para el otro lado. El narrador es la mirada de las acciones. Pero en Odisea está en los ojos de Odiseo mismo. Claro.
del protagonista. Entonces, viste, ¿cómo me podés decir? Digamos, ¿cómo podemos pensar que 24 cantos cada una tan extensos, compuesto por alguien tan distinto? Y además te voy a decir una cosa que a lo mejor el lector o el alocutor, el que escucha moderno, no se da cuenta, que el principio de autor no es tan importante en la antigüedad. O sea, no están pensando en yo soy el autor y tengo un derecho sobre esta obra. Yo creo no, bueno, está comprobado que son composiciones colectivas, y no me voy a poner a hablar de Ilíada porque si no, no terminamos más. Claro. Pero Odisea, yo traté de reflejarlo en las notas de la edición de Coligüe, ha sido compuesta en distintas épocas. Por ejemplo, en la corte de Alcinoo, cuando Odiseo llega a la corte de Alcinoo, es, digamos, es un ánax, no es un rey a la manera de lo que es el Oikos o la casa de Odiseo. Son distintos. ¿De qué época es cada uno? Bueno, eso hay que verlo. Cómo se comportan, digamos, incluso anacronismos que se producen. Claro, estaría esta cuestión de esta mirada sobre el pasado micénico, al mismo tiempo que elementos arcaicos que dificultan absolutamente el proceso de datación certero. Claro, y además, no me gusta el término analfabeto, ágrafos, vamos a decir. Bueno, vos pensás que tanto el aedo, digamos, el que canta con una cítara, porque es cantado, ojo, claro. No es la prosa como a veces leemos. Es ágrafo. Y el público también. No tienen idea de la escritura, pero ni idea de la escritura. La escritura llega más tardíamente con los fenicios y después los griegos le ponen las vocales, en fin. Bueno, esa es una historia aparte. El famoso surgimiento del alfabeto griego. Claro. Que ocurre casi en simultáneo. Casi en simultáneo. Entonces acá la gran pregunta más bien sería, ¿cómo se pudieron componer de manera, digamos, de manera sin la ayuda de la escritura? Y yo te voy a decir, bueno, una de los modos de componer es mediante fórmulas. ¿Qué es una fórmula? Puede ser una escena, suponete, van a comer y siempre las siervas acomodaban la mesa, ponían el pan, bueno, son 4 o 5 versos siempre iguales cada vez que van a comer. Pero también la posición en el verso, por ejemplo, de los epítetos. Nada más que tenemos el problema que en griego el epíteto es con una sola palabra. Por ejemplo, Atenea, ojos de lechuza, tengo que decir 3 palabras. Pero en griego es glaukopis. Y si glaukopis siempre lo estoy poniendo al final, o sea, se va ayudando el aedo con técnicas mnemónicas, con mnemotecnias. Y yo te voy a dar ejemplos actuales, mirá lo que te voy a decir. No sé si alguna vez has ido en el subte. Sí. Y que hay un rapero que se pone a cantar y dice, a ver, usted dígame una palabra, usted dígame una palabra, y te compone algo sobre política o el gobierno, que no sé qué, bueno, o sobre la ropa que lleva puesta, ¿viste? Y no tiene ni que pensarlo, le va saliendo pronto, le va saliendo como un verso detrás de otro. Salvando las enormísimas distancias, el chico ese está usando una técnica que desconocemos, que a nosotros nos parece intuitiva, nos parece espontánea, pero no es espontánea. Pensar nuestros payadores, por ejemplo, también. Los payadores tienen una rima que nunca finaliza en I, por ejemplo, acentuada en I, tienen ciertas pautas que a lo mejor ni ellos mismos te la podrían decir ni explicar, pero eso existe. De alguna manera lo aprendieron, no tienen un talento especial. Por lo tanto, esta cuestión de la memorización o improvisación, que estaría más del lado de lo que sería la poesía oral,
choca justamente con lo que nosotros podemos entender como la poesía épica propiamente, ¿no? Porque estaríamos hablando de composiciones que la poesía oral estaría más representada por el Aedo, digamos, este personaje, esta persona que se encargaba de cantar en determinados escenarios, Sí. eventos que se sucedieran en un palacio, por ejemplo, que Claro. esto remite directamente a la época monárquica, Claro. micénica, pero al mismo tiempo nos encontramos con la escritura propiamente, donde la memorización y la improvisación es imposible, al menos Se pierde. se pierde. Es como nosotros ya no sabemos multiplicar ni sacar cuentas porque vamos al celular o la máquina y sacamos las cuentas, ¿viste? Hasta sumamos lo más elemental, bueno, así. Incluso hay investigaciones, Milvan Parry es todo un nombre que investigó este tipo de poesía oral en Yugoslavia, que todavía existía en el siglo XX, y entonces lo estudió y dijo, miren, es perfectamente posible. Ahora, si querés, vamos otra vez al interior de los poemas, especialmente a la Odisea, y yo te diría con los ejemplos de aedos que hay adentro de la Odisea, para que te hagas una idea cómo era el que inventaba, porque hay dos etapas en realidad. Está la etapa de producción, donde el aedo no sé si inventa, pero por lo menos es la etapa inicial donde todavía no repite lo que hizo otro, digámoslo así. Y después están los rapsodas, que ya está construido el poema y entonces repiten una parte y listo. Esos son, digamos, no necesitan tanto talento, entre comillas. Pero dentro de Odisea hay dos aedos con nombre. En el canto 8 está Demódoco, que no tiene, es ciego, dice, la musa de los ojos lo privó, ¿no? Y ahí Homero, si es verdad que era ciego o simplemente este tema de que es ciego proviene de la etimología de su nombre, que es Homejoros, el que no ve. Bueno, lo de ciego es una circunstancia que hay como, digamos, se entiende que el que está privado del sentido de la vista desarrolla otras capacidades, sea táctiles, sean olfativas, pero también mentales. Y son estas características las que luego permiten una suerte de reconstrucción de la figura de Homero. Exacto. Bueno, ¿no? Tiresias también en Claro. el Hades era ciego y podía profetizar, porque no solamente los aedos, sino que el profeta también era ciego. Se entiende que al no ver tenés más capacidad de ver otras cosas. En fin. Bueno, Demódoco era ciego y está en la isla de los Feacios y tenemos esos procedimientos retóricos, ¿no?, que son propios de una época en que la palabra escrita, como digo, es un componente desconocido, tanto para el emisor como para los receptores. Y después está, bueno, ¿y cuántos versos canta? ¿Qué capacidad tiene? Y pensemos en unos 100 versos. No, o sea, no es que se cantaban toda la Odisea, por supuesto, ni siquiera un canto que tiene, a la manera de cajas chinas, tiene varias partes un canto. Más teniendo en cuenta que la Odisea tiene 24 cantos. Claro, y la Ilíada todavía mucho más larga. Claro. Si te digo con conocimiento de causa, porque ahora estoy traduciendo la Ilíada. Y después está otro que ese está en la isla de los Feacios y canta unos 100 versos, que son los amores de Ares y Afrodita, y generalmente, si vamos, ¿qué es lo que cantaba el Aedo? Bueno, estaba en un señor, estaba en un muy bien considerado, en una situación de prestigio, le daban el mejor pedazo de carne, el mejor vino, estaba sentado con su cítara, y entonces, ¿qué hacía el Aedo? Cantaba las loas de la casa del señor. Por eso en la Ilíada tenemos esas largas genealogías que para nosotros son aburridas, el hijo de tal y que venía en tal barco y el otro que era hijo. Bueno, por supuesto que los antecesores del señor de la casa donde se está comiendo entraban, digamos, en el canto del Aedo. Y después hay otro con nombre que está en Ítaca, que es la casa de Odiseo, que canta para los pretendientes, que también se juntan a comer ahí, que después tiene que pedirle a Odiseo que no lo mate porque está cantando para los enemigos, digamos, ¿no? Ese es más vil, digamos, no es ciego, no tiene tanto prestigio. Bien, pero si nosotros nos concentramos en esta cuestión de la escritura propiamente de la Odisea,
Surge otra pregunta en vinculación con lo anterior. ¿Cómo es posible que tras casi 30 siglos sigamos leyendo a Homero? ¿Y cómo ha sobrevivido su voz tras guerras, imperios, incendios, traducciones, manuscritos perdidos, civilizaciones que se alzaron y se cayeron? ¿Cuál fue el guardián silencioso de estas voces antiguas? Bueno, mira, te voy a decir un secreto. Siempre es la educación. Homero se repetía y se repetía en la paideia griega, en las escuelas de la paideia griega, que cuando Atenas cae, porque no hay, digamos, no hay un reino o un poder que se mantenga durante muchos siglos, pasó con Roma, con Alejandría, con Atenas también. Entonces, cuando llegamos a Alejandría, hasta Alejandría no hay ejemplares, en realidad. O sea, porque antes era, y además Alejandría, que está en el norte de Egipto, tiene, digamos, una capacidad, particularidad una geográfica. Particularidad, que es que los papiros se conservan en esa zona seca, como se descubrió el Qumran, otro tipo de escritos se conservan perfectamente. Y en Alejandría se concentró todo el mundo culto y erudito de esa época, donde estaban todos los sabios y se traían las obras. Dicen los mitos urbanos que los Ptolomeos hacían traer el original para copiarlo y tenía que devolver el original al lugar de origen, y que hacía una copia exacta y devolvía la copia y se quedaba en la biblioteca de Alejandría, se quedaba el original. Bueno, ahí también fue un milagro, porque la biblioteca de Alejandría, vos viste que también fue quemada y avasallada muchas veces, pero bueno. Sí, pero también contemos que la estructura de la Odisea, con este proceso de transmisión y retransmisión y copia y recopia, etc., y análisis, ¿no? Y estudio filológico de la obra, sabemos que la Odisea tiene una estructura interna sumamente compleja y moderna para su época. Digamos, si nosotros la leemos hoy, hablamos de estas famosas cajas chinas que vos mencionabas antes, y nos encontramos con una remisión interna a sus propios elementos, donde cada canto tiene una unidad. Entonces, ¿cómo hace esta Odisea para incluso hoy seguir atrapándonos, empezar a leerla y no poder parar? Exacto. Bueno, te voy a decir que en efecto la Odisea tiene una de las estructuras más complejas de la literatura universal, más complejas. Para un novelista incluso actual sería muy complicado, porque yo cuando leo una novela, un libro, yo veo enseguida cuál es la estructura. Digamos que me molestan muchísimo las novelas o cualquier tipo de escritura que pareciera que el escritor va poniendo una cosa tras otra sin pensar en el final y cómo va a redondear. Bueno, esta es una estructura que cierra, y cada canto cierra. Y fíjate, someramente voy a hablarte un poco de la estructura. La primera parte es la telemaquía. Es como un viaje iniciático de Telémaco, que es el hijo de Odiseo, que tiene que ir a preguntar por su padre, y entonces prácticamente se pudiera aislar. Él va a Pilos, va a Esparta, y ahí está Menelao con Helena, la gran traidora, pero que está de nuevo tranquilamente tejiendo en su casa, y guiada por Atenea, ¿no? Atenea aparece de nuevo porque había desaparecido desde ayudar a Odiseo allá en Troya, había desaparecido. Ahora viene y lo acompaña a Telémaco, porque Telémaco está preocupado porque todos los bienes de su casa se lo están comiendo los pretendientes de su madre, y él no sabe qué hacer. Eso, desde el punto de vista histórico, es interesante estudiar, por supuesto se ha estudiado, cómo es la transmisión de la herencia. Porque como Telémaco no está el padre, hace 20 años que no está, ¿no le corresponde directamente? No, él no sabe qué hacer. Realmente no sabe si darle otra vez, devolverle la madre a su padre, Icario, decía al abuelo de Telémaco, o dárselo directamente dárselo a un pretendiente, o asumir, ser otra vez el señor del Oikos-El, porque no puede tampoco, porque su padre no sabe si está muerto o está vivo. Sí, de hecho hay también un cuestionamiento
de la paternidad de Odiseo, Sí, exacto. porque no lo conoció. No, O sea, bueno, se esto va del cuando él es un cuestionamiento bebé. te voy a decir, viste que hablábamos de la Biblioteca de Alejandría y mencionando que también había un estudio filológico de las partes que corresponden y no corresponden. De la gran cantidad de cantos épicos que hay, también se tomó un punto de vista canónico. Bueno, esto va, o sea, Penélope es fiel. Listo, Penélope es fiel, teje y desteje la tela para no casarse con ninguno de los pretendientes. Pero evidentemente había otro montón de historias mucho más graciosas y picarescas donde Penélope no era tan fiel y Telémaco por eso duda de su paternidad. Y además hay en la Odisea también vienen provenientes de otras sagas, por ejemplo Circe, que es un personaje tan atractivo, Bueno, viene de los argonautas. claro, No, y ahí claro. tenemos esta contraposición muy evidente en la Odisea de personajes femeninos, donde tenemos personajes muy virtuosos, como una Penélope, Exacto, que luego se exacto. ha escrito distintas historias acerca, míticamente y narrativamente en la modernidad, sobre quién es Penélope y qué estaba haciendo mientras Odiseo no estaba en Eloicos, en su hogar. Pero al mismo tiempo tenemos otros personajes con una fuerza, Exactamente. como Calipso, Circe o Sí. Nausicaa, Todas estas aventuras, que Paola, marcan una mirada de Homero sobre lo femenino. absolutamente. Ahora vamos a volver un poquito sobre eso, pero sobre la estructura te quiero decir que estos episodios que vos mencionaste, donde las mujeres, ¿qué pasa con las mujeres estas que aparecen? Las mujeres que se han quedado, la legítima esposa y los familiares, temen que el héroe se sienta demasiado atraído por alguna mujer en el camino, en su periplo de vuelta, de retorno, Que en son el 10 años Nostos. claro. Claro, y entonces temen, como temen monstruos marinos, porque hay otras mujeres, Sila y Caribdis, que están ahí en el estrecho de Messina, ¿viste? Donde termina la bota de Italia y para pasar a Sicilia, las mujeres, las sirenas que tratan de seducir, todo. O sea, los temores más atávicos de la familia del marinero también están acá. Pero respecto de la estructura, no quiero dejar de decir que del canto 9 al 12, todas estas aventuras que son las más conocidas, las del Cíclope, la de las sirenas, las de Calipso, todas estas, las cuenta Odiseo sería 2 noches y el día intermedio, que está en la isla de los Feacios. O sea, que la Odisea completa dura 40 días, 41 días para ser exacto. Y en un día y medio, él se cuenta del canto 9 al 12. Entonces nosotros digo, la mayoría de las personas leen episodios aislados porque es como imposible leerse todo. Pero vos fijate cómo todas esas aventuras las mete Odiseo en su propio relato, digamos, y ahí hay un montón de aventuras menores que no tenemos, que no son tan conocidas. Por ejemplo, el episodio de los lotófagos, donde comen un loto y se olvidan quiénes son y se olvidan de volver. Vos fijate que también es un temor atávico. Esto también, volviendo a la pregunta del principio, un poco abona la posibilidad la posibilidad de crear oralmente esta poesía, porque son cuentos folclóricos, claro, que tenemos. Son cuentos de marineros y cuentos folclóricos mezclados. Y hay muchos episodios que hasta los tenemos, mirá, fíjate lo que es la cultura después de 30 siglos, que hasta los tenemos nosotros. Por ejemplo, Polifemo, que le dice, Polifemo le pone una estaca en el ojo y lo ciega, y a Odiseo le ha dicho, ¿cómo te llamas? Nadie, en vez de Odiseus, Udis. Bueno, entonces, ¿quién te ataca? Nadie. Y fíjate, nosotros tenemos el cuento en el campo, que le ponen el nombre a un perro, que es ¿cuál? Por ejemplo, ¿cómo es el nombre del perro? ¿Cuál? Porque es un chiste de lo más inocente, pero está dentro de la cultura popular. Cambiar el nombre, entonces cuando gritas o preguntas, pero ese es un ardid, llamémosle entre comillas, también para la literatura oral, ¿no es cierto? Claro, bueno. Vamos a hacer una breve pausa, pero no te vayas, porque en unos instantes volvemos con más ideas, más preguntas y más razones para seguir explorando la Odisea. Este es el podcast de Asaig,
la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, seguimos conversando con Marta Aleso, traductora de la Odisea de la editorial Coligüe, sobre Homero y sobre los personajes de la Odisea. Decíamos que hay personajes enigmáticos que hasta hoy en día siguen dando tela para cortar, como son los personajes de Circe, de Calipso, de Nausicaa, porque tienen un peso femenino en sí mismo que nos acerca excesivamente al feminismo actual. Pero ¿cuál es la mirada de Odiseo, de Homero, sobre lo femenino? Claro, bueno, acá verías tranquilamente cómo la mirada es distinta de los creadores, digamos, que fueron construyendo estos personajes. Evidentemente no es lo mismo Nausicaa, no es lo mismo Penélope, no es lo mismo Calipso. Se hacen después estudios. Yo recomiendo, antes de leer estudios, leer la Odisea, ¿no? Porque son múltiples y diversos los estudios que comparan a Calipso con Circe, pero sí hay una gran disparidad, sin embargo. Calipso está 7 años está Odiseo con Calipso, es Calipto, oculta, es una diosa asiática, diría yo, porque eso es un velo que tiene indudablemente, por eso se llama Calipso. Y en realidad de la parte doméstica de los 7 años que él estuvo, no sabemos mucho. Sabemos cuando él se tiene que ir, que es una escena preciosa de amor, porque viene Hermes a decirle a Calipso que los dioses han decidido que lo tiene que dejar ir. Calipso se pone furiosa y habla de un tema literario, porque no tenemos tiempo, ¿no es cierto? Pero la Odisea está llena de temas literarios que la literatura occidental posterior va a repetir. Y la envidia de los dioses. A veces los héroes o las mujeres de los héroes son tan hermosos que hasta los dioses los envidian. Entonces dice, me tienen envidia, yo estoy feliz acá y los dioses me tienen envidia y me hacen separar. Pero Odiseo también quiere ya, después de 7 años, volver con su esposa legítima. Entonces ella le ayuda a hacer una balsa, tienen una última cena romántica, porque la verdad que está bien aplicado el adjetivo romántico, y después hacen el amor y después él se va. Circe es distinta. Circe es una mujer empoderada, diríamos en términos modernos, ¿no es cierto? Ella viene, como te decía, de otra saga, de la saga de los Argonautas, donde es muy bella, por supuesto, usa fármacos, hechiza a los hombres, los usa y después no los usa, fíjate vos que no los usa como las amazonas para tener hijos. Hay en estas historias tangenciales una que dice que Odiseo y Circe tuvieron un hijo, se llamó Telégono, bueno, pero es otra saga, digamos, otro poema. Circe está sola ahí, son una isla donde hay nada más que mujeres, y Circe tiene una capacidad que no tienen las otras, que es la capacidad de la profecía. Ella casi que el descenso al Hades para ver a Tiresias ni haría falta, porque ella le dice, vas a llegar, bueno, tiene que ir al Hades, ver a Tiresias, que te va a decir esto, te va a decir lo otro, después vas a volver por acá y vas a volver por allá. Al final, resumidamente, Circe le dice todo lo que le va a suceder. Pero bueno, el episodio de Circe también es bastante conocido, convierte primero a los animales en cerdos. En todas estas cuestiones tenemos una gran misoginia o una idea de las mujeres que ha durado durante siglos, donde las mujeres mediante sus hechizos y mediante sus malas artes capturan el intelecto del hombre, digamos, ¿no? Esto Sí. pasa con Circe, los convierte en animales, los tipos Sí. no pueden pensar como personas humanas, los convierte en animales. Nada más que en el caso de Odiseo, bueno, Odiseo le dice que no se puede acostar con ella hasta que a sus compañeros no vuelvan a ser humanos, y entonces ella concede
que los compañeros de Odiseo vuelvan a ser hombres, ¿no? Y está un año nada más con Circe, pero un poco también porque Circe decide, bueno, ya está, listo, ya tenés que volver con tu mujer, no tienen los problemas de Calipso, por eso te digo que son distintos. Pero hay una tercera, una tercera en su camino de vuelta al hogar, que es Nausicaa, que es más peligrosa, porque es una princesa inocente y vive en un locus amoenus, o sea, en un lugar paradisíaco. La isla de los Feacios es el gran ejemplo de locus amoenus, del lugar del paraíso, digamos, del lugar utópico, donde todos cantan, bailan, se aman, comen, beben y no hay nada que turbe esa felicidad. Ahí está la inocente muchachita que está buscando un esposo. Y tenemos otra vez el folk tale, digamos, de la niña, donde han competido ya varios por su mano y bueno, él después en la isla de los Feacios gana los certámenes, se le concedería la mano, o sea, al Sinó, el rey del lugar, le concedería tranquilamente la mano, pero él tiene que decir que no, porque tiene que volver con su legítima esposa. Ahora, todas estas aventuras que él atraviesa, sí, están contadas desde su posición, digamos, como primera persona prácticamente, sí, digamos, sí, porque sí, sí. ya no hay nadie que pueda certificar que esto es verdad. Exacto, te puedo decir que todo lo que cuenta él es una gran mentira. No, bueno. no, es que claro. yo lo puse en el prólogo, ¿viste? Es así. Primero que es el gran mentiroso, el mentiroso por antonomasia de la literatura universal. Él, antes de cada reconocimiento, es como la estructura de los reconocimientos. Él cuenta primero una historia mentirosa, toda una historia. A Penélope le dice que conoció a uno que supuestamente era Odisea y le hace toda una descripción del broche. A Laertes, al padre, también le dice que no sé qué historia que lo conoció Odisea y después recién se da a conocer, ¿no es cierto? Un ardid, digamos, para no darse a conocer tan rápidamente. Pero es el gran mentiroso y en este sentido te tengo que advertir que la mentira no es un disvalor. Tampoco, fíjate que la economía, bueno, es interesante ver la economía de estos lugares, la economía de la isla de Odisea, donde los bienes son para consumir y lo que hace es una economía autónoma y autárquica, digamos, todo lo que se produce se consume ahí, por eso de ahí el problema que se consuman los animales, pero está absolutamente prohibido el comercio. Es absolutamente ofensivo que a él le digan comerciante. Eso es el peor insulto que le pueden decir. Entonces tampoco compran esclavos. Las esclavas se traen se les mata el marido, se les matan los hijos, y se trae la esclava que pasa a ser la concubina, que es lo que le pasó a Agamenón, que volvía con una concubina que era prácticamente su esposa y Clitemnestra lo mata, listo, se acabó. Claro, digamos, el mito de Agamenón circula a lo largo de toda la Odisea. Es como una contrafigura. Claro, Oreste es la contra, se lo puede comparar con Telémaco, eso es interesante hacerlo. Y Oreste lo podemos estudiar la tragedia, porque lo que es épica de Oreste se ha perdido, pero todos los autores trágicos toman la figura de Orestes y de Electra, sí. Bueno, y en esta funcionalidad que tiene el esclavo o la esclava o la famosa nodriza de Odiseo, nos encontramos con la vuelta, en un momento Odiseo tiene que volver a Ítaca y reencontrarse con su familia, con personas que posiblemente lo vayan a reconocer en determinado tiempo. Hay todo un proceso para llevar a cabo este proceso de reconocimiento. Sin embargo, Odiseo, ni bien comienza su trayecto a caminar Ítaca nuevamente, ocurre una suerte de reconstrucción de su propia identidad o recuperación de su propia identidad a medida que también comienza a ser reconocido lentamente por los distintos personajes. Bueno, ese es un concepto muy importante en la antigüedad, que es el kleos. Que después yo lo vi en Lacan, fíjate vos cómo viene. Porque uno no es por lo que uno piensa de sí mismo, sino que, en los griegos está clarísimo eso, sino que yo soy a partir no de lo que los demás piensan de mí, sino que lo que yo creo que los demás piensan de mí.
Yo organizo mi propia identidad, y esto está clarísimo, especialmente en la Odisea. Sí, totalmente. O sea, él tiene que recuperar su cleos, su situación de señor patriarcal, y para eso tiene que ser reconocido por su esposa, por su hijo, por su padre, por los esclavos. Y entonces una perspectiva interesante de análisis también, que se puede hacer con los estudiantes en primer año de la carrera, bueno, cuando se lea Odisea, es ver la perspectiva de las clases serviles también, porque está ahí jerarquizada, como es Euriclea. La nodriza de Odiseo. Claro, la nodriza es un personaje. Fíjate que la nodriza también pasa a ser un personaje muy importante en la literatura. Fíjate en Shakespeare, la nodriza de Romeo y Julieta y demás, que es una mujer grande que ya no está en edad de procrear, por eso prescinde, o sea, puede andar entre los hombres, mezclarse, no importa. Y Telémaco, cuando se va a buscar a su padre, se lo cuenta a Euriclea, no se lo cuenta a la madre. El tema de la maternidad es un invento novedoso del final del siglo XX, principio del XXI está exacerbado, digamos. La madre se desentiende de la criatura hasta que sea grande, lo alimenta la nodriza, por eso es importante también que la nodriza lo reconozca a Odiseo. Claro. Y hay una escena ritual muy importante que la nodriza le lava los pies y ahí ve la cicatriz que se había hecho cuando era adolescente, que fue en su propio viaje iniciático. Odiseo fue a cazar un jabalí con su abuelo y ahí el jabalí le hizo una cicatriz. La nodriza lo reconoce. Es muy importante que lo reconozca la nodriza, porque la nodriza no te diría que es más importante que la madre, pero es una figura importantísima en la antigüedad. Y además, todo el resto de las siervas, bueno, que son innominadas, pero también son, fíjate que también te muestra cómo el señor él, ya te digo que es una economía autárquica, pero él tiene pleno poder y derechos sobre todos los que viven ahí. Ahí vive su padre y sus hijos, ¿viste? O sea, por lo menos 3 generaciones siempre viven en el mismo oikos. Oikos, digo este término porque no digo casa, porque significa también hogar y significa donde no solamente están la familia de sangre, sino que es mucho mejor ser siervo. Esclavo es una palabra que no existe en la Odisea, que es doulos en la literatura griega, pero no, acá no existe. O sea, pertenecer a oikos es tener es pertenecer y punto. Lo peor que puede pasar es ser un mendigo, como se presenta él por obra de Atenea, que lo transforma para que no lo reconozcan, ser un pari, venir y no pertenecer, digamos. Entonces ahí le podés pegar, le podés insultar, se mueren de risa los pretendientes de él, se burlan, porque en cambio el siervo que está en el oikos está protegido, todo, siempre. No solo su alimentación, que es lo más importante, sino su prole, todo. Por eso el tema de es tan grave, el de las esclavas infieles. Y se dice que es el primer femicidio colectivo que comete el héroe, pero no, él está en su derecho en el sentido de que traicionaron lo más sagrado que hay, que es la protección que tenían. Pero bueno, al hablar de oikos, surge también la cuestión de los escenarios de ese oikos, de sus habitáculos, que se convierten en reflejos del alma de quienes los habitan, porque terminan siendo espacios cargados de significado, ¿verdad? Absolutamente. Donde se revelan valores, tensiones, jerarquías y hasta deseos. ¿Cuáles son esos espacios y qué papel juegan en la Odisea en este sentido? Bueno, es muy interesante ver cómo está organizada, porque fíjate que en la parte, en el Megaron, que se llama el salón principal, que es donde está el hogar con el fuego, ahí se come, ahí se juega, todo están los hombres. Y hay no hay ventanas, porque si vienen enemigos de afuera, entonces está el aulé, viste que está el término áulico, eso es un espacio áulico, que es para unos
pocos los que están ahí en el medio encerrados. Claro, porque cuando uno piensa en el Palacio de Odiseo, se imagina un palacio No, al es estilo... de tierra, yo le digo, es un palacio de tierra pisonada, porque Tal los cual. pisos son de tierra. Bien, entonces, hay espacios privados. Ahí en el Mégano están todos, comen, los pretendientes, bueno, se adueñaron. Pero hay los espacios privados que, por ejemplo, donde el tálamo, donde están las mujeres. Pero como es un espacio privado y cerrado y es uno de los pocos que tiene llave, ahí también meten todas las mercaderías más valiosas, o sea, el aceite de oliva, la miel, los alimentos más preciados. El vino. Está donde, sí, el vino. vino que es tan preciado, Claro. exactamente. Entonces, bueno, te voy a contar un poco, porque es interesante, el episodio de reconocimiento de Penélope, porque la verdad que Penélope es un personaje complejísimo. De las mujeres de Odisea, a pesar que las otras, a lo mejor Circe, Calipso son más, Circe sobre todo, más interesantes, Penélope tiene es muy complejo. Se vale de ardides, engatusa a los pretendientes, consigue regalos porque dice sí, que yo me voy a casar, bueno, en fin. Pero a su vez, cuando llega el esposo teóricamente, porque es un mendigo que ganó, ella dice que se va a casar con el que gane el certamen del arco y evidentemente, bueno, lo gana Odiseo, ¿no? No podía ser de otra manera. Y entonces el Telémaco, que ya teniendo una conversación con su padre, que ya lo ha reconocido y qué sé yo, ve que la madre no quiere saber nada con ese mendigo medio pestilente que ha llegado. Y le dice, tienes un corazón de hierro en el pecho, le dice a la madre, pero ella realmente no quiere saber nada con él. Hasta que, bueno, se bañan, porque otro detalle que te diré es que no se bañan todos los días. Claro. O sea, el bañarse es todo un ritual y antes de la noche nupcial que van a tener los esposos, todo el procedimiento del baño se describe largamente porque bañarse es todo un acontecimiento. Bueno, la cuestión que Penélope, como prueba de que es el esposo, le dice, bueno, vamos al tálamo, vamos al dormitorio. Y va siempre con las siervas, con las antorchas que lo guían. Entonces le dice a la sierva, bueno, vamos a sacar la cama del tálamo para, vamos a correrla, ¿viste? Sacarla. Y Odiseo dice, es muy inteligente lo tuyo. ¿Por qué? Dice, yo mismo construí ese lecho. Lo hice sobre un olivo. Entonces, él con sus propias manos había tallado la cama en el tronco del olivo. No sé qué tipo de olivo sería, tendría que ser muy grande. Y se supone entonces que este tálamo nupcial estaba en la parte de abajo, porque no va a llegar el olivo hasta el piso de arriba. En cambio, ella sí está en las habitaciones de arriba ahora cuando están los pretendientes. Entonces, porque tálamo, este término a nosotros alude el tálamo donde duermen los esposos. Y no, es la habitación privada. De cada uno. Telémaco, que es varón soltero, también tiene un tálamo. Pero entonces ella le dice de correr la cama, le dice, la cama no se puede correr, está hecha y tallada sobre un tronco de olivo y yo lo hice con mis propias manos. Entonces esa es la prueba definitiva cuando él le cuenta los detalles de cómo hizo la cama. Claro. Y igualmente, a ver, ya como para ir terminando el episodio de hoy, podemos detenernos un poco y valorar el admirable trabajo de traducción que de alguna manera, con todas estas conceptualizaciones, esta arquitectura, todo el recorrido de la estructura propiamente del poema, diste cuenta de que la complejidad que encierra el proceso de traducción es enorme. Mira, yo lo hice, obviamente, gran consejo para todos los que se dedican a cualquier cosa en la vida y especialmente a los estudios clásicos, lo hice por placer, lo hice porque me gusta, a mí me gustó hacer ese trabajo. Como ahora estoy haciendo la Ilíada y pienso, yo ahora haría distinto, la Odisea, no la traducción, sino las notas, ¿viste? Bueno, es así. Pero no nos saques esas notas que para nosotros son indispensables. Claro. Pero ahora la Ilíada la estoy haciendo un poquito más complicada en el sentido de explicar un poquito más, casi que es una Ilíada comentada aparte. Bueno, pero yo era muy atractivo hacer una
verso a verso, repetir el verso exacto, e incluso la posición de las palabras en el verso. Y una palabra en griego, una palabra en castellano. Por eso a veces, incluso me han tachado, pero queda feo, porque suponete, el primer verso yo pongo Odiseo polifacético, porque polítropos en griego es de las muchas fases, polifacético me queda justo. Pero está la gente acostumbrada a leer el de muchos ardides. No dice el de muchos ardides ahí. Odiseo, el astuto. No dice eso, dice polítropos. Entonces, a veces no se puede, ¿no es cierto? Una palabra en griego, una palabra en español. Pero en lo posible es así. He tratado y además... más allá de estas complejidades de lo que significa la traducción literal para un filólogo, como somos nosotras, la traducción literal tiene que ser tal cual la lengua original o lo más cercano posible, teniendo en cuenta la lengua moderna a la cual estamos traduciendo. Claro, lo que pasa de lo contrario, esto, estamos inventando. No, si tenemos que traducir, es que estamos abriendo la puerta y dando la posibilidad a alguien que no sabe griego, o que, bueno, aunque sepa, no se va a leer todo en griego, a tener un eco, o sea, lo más cercano posible a lo que es el original. Esa es la gracia. Y bueno, Paola, vos sabés que hemos traducido otras cosas. Y siempre estamos tratando de reproducir el original lo más fiel posible. Sí, de hecho, la persona que tiene un conocimiento leve de griego, incluso teniendo el original griego y teniendo tu traducción, puede seguirlo tranquilamente. Claro, las palabras. Pero además te voy a decir que no es una cosa de topo de biblioteca, donde tenemos, porque me han dicho a veces, me imaginan ahí con montones de libros, no. Las lenguas clásicas tienen los medios electrónicos más modernos y los tienen desde hace mucho tiempo. Tenemos el Thesaurus, el TLG, que es el Thesaurus de la lengua griega, que nosotros ni tocamos el papel. En la computadora podemos entrar y también hay un gran corpus en internet, que es el Perseus, el proyecto Perseus, donde vos entras una palabra y te lleva el diccionario de griego en inglés, pero a su vez picás, o sea, en la palabra en inglés y te lleva la palabra, el significado de ese término en inglés. O sea, nosotros trabajamos con métodos electrónicos, con medios electrónicos muy modernos. Y los chicos también, o sea, si se hace una buena enseñanza del griego, uno de alguna manera los inicia en este mundo. Y entonces es muy atractivo y valiéndose de todas las posibilidades que te da la vida contemporánea, digamos, ¿no? Bueno, podemos seguir horas hablando de la Odisea, del proceso de traducción, pero nosotras terminamos por hoy. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ustedes por estar ahí. Los y las esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Historiar. Hasta pronto.